Bienvenidos a nuestro vídeo sobre la teoría del apego de Bowlby y Ainsworth. La teoría del apego es uno de los conceptos más importantes en el campo de la psicología y el desarrollo infantil. John Bowlby y Mary Ainsworth fueron dos pioneros en el estudio del apego y su impacto en el desarrollo humano. En este vídeo, exploraremos en profundidad la teoría del apego de Bowlby y Ainsworth, incluyendo sus postulados clave, sus aportes más significativos y su impacto en la comprensión de la naturaleza humana y la formación de relaciones saludables. John Bowlby fue un psicoanalista británico que realizó importantes contribuciones al campo de la psicología infantil y del desarrollo emocional. Uno de sus mayores aportes fue la teoría del apego, que describe cómo se establecen y mantienen los vínculos afectivos entre los seres humanos, especialmente entre los padres y los hijos. Bowlby argumentó que los niños tienen una necesidad innata de establecer vínculos de apego seguros con figuras de cuidado, y que estos vínculos son esenciales para el desarrollo saludable de la personalidad y la capacidad de formar relaciones satisfactorias a lo largo de la vida. También sugirió que los patrones de apego se establecen temprano en la vida y pueden influir en las relaciones futuras, y que la privación o el abandono temprano pueden tener efectos perjudiciales en el desarrollo emocional y psicológico. Bowlby también abogó por el derecho de los niños a recibir cuidado y apoyo emocional de sus padres, y criticó la práctica de separar a los niños de sus familias y colocarlos en orfanatos o instituciones. En lugar de eso, recomendó que los niños sean criados en entornos familiares estables y cariñosos. En resumen, el aporte de Bowlby a la psicología infantil y del desarrollo emocional incluye su teoría del apego, su enfoque en la importancia de las relaciones afectuosas en la vida temprana y su defensa de los derechos de los niños a recibir cuidado y apoyo emocional de sus padres. Mary Ainsworth fue una psicóloga estadounidense que trabajó con John Bowlby y desempeñó un papel importante en el desarrollo de la teoría del apego. Ainsworth continuó el trabajo de Bowlby al investigar más a fondo cómo se desarrollan los patrones de apego en los niños, y especialmente cómo estos patrones se relacionan con el comportamiento materno y las interacciones maternas con el niño. Uno de sus mayores aportes fue la creación del estudio de apego de Ainsworth, un protocolo de observación estructurado que se utiliza ampliamente para clasificar los patrones de apego de los niños en tres categorías principales: seguro, evitativo y ansioso ambivalente. Además, Ainsworth desarrolló la teoría de la figura sensorial, según la cual el niño utiliza al cuidador principal como una base segura, a partir de la cual explora y experimenta el mundo. La figura sensorial proporciona consuelo y apoyo emocional al niño cuando se siente incómodo o asustado, y también actúa como un punto de referencia a medida que el niño se desplaza y explora su entorno. En resumen, el papel de Mary Ainsworth en la teoría del apego incluye su investigación sobre los patrones de apego en los niños y su desarrollo del estudio de apego de Ainsworth y la teoría de la figura sensorial. Sus contribuciones han ayudado a profundizar en la comprensión de cómo se desarrollan y mantienen los vínculos afectivos entre los seres humanos. Según la teoría del apego de Mary Ainsworth, existen tres tipos principales de patrones de apego: seguro, ansioso ambivalente y evitativo. Estos patrones se basan en la forma en que los niños responden a la ausencia y el regreso de la figura de cuidado principal. Apego seguro. Los niños con un patrón de apego seguro muestran un equilibrio entre la exploración y la búsqueda de consuelo y apoyo emocional de su figura de cuidado. Cuando la figura de cuidado se ausenta, el niño puede mostrar ansiedad, pero cuando regresa, se alegra y se reconcilia rápidamente. Este patrón se relaciona con una confianza saludable en las relaciones y una buena regulación emocional. Apego ansioso ambivalente. Los niños con un patrón de apego ansioso ambivalente muestran una combinación de necesidad y rechazo hacia su figura de cuidado. Pueden mostrar ansiedad cuando la figura de cuidado se ausenta y dificultad para reconfortarse cuando regresa. Este patrón se relaciona con inseguridades en las relaciones y una regulación emocional incierta. Apego evitativo. Los niños con un patrón de apego evitativo pueden mostrar una indiferencia hacia su figura de cuidado y una tendencia a no buscar consuelo o apoyo emocional. Cuando la figura de cuidado se ausenta, pueden mostrar poco o ningún signo de ansiedad, y cuando regresa, pueden seguir explorando sin buscar contacto. Este patrón se relaciona con la evitación de las relaciones y una regulación emocional incierta. Es importante tener en cuenta que estos patrones de apego no son fijos y pueden cambiar a lo largo del tiempo y con la experiencia. Además, muchos niños pueden mostrar una combinación de diferentes patrones de apego en diferentes situaciones y con diferentes figuras de cuidado. La teoría del apego de Ainsworth ha sido muy influyente y ha llevado a una mayor comprensión de la importancia de las relaciones afectuosas en el desarrollo emocional y psicológico de los niños.
Gracias por ver este vídeo sobre las teorías del apego y por aprender sobre la importancia de las relaciones afectuosas en el desarrollo emocional y psicológico. Esperamos que haya sido informativo y le haya brindado una comprensión más profunda de cómo las experiencias tempranas de los niños pueden influir en sus relaciones futuras. Recuerde, las relaciones afectuosas son esenciales para el bienestar emocional y la formación de una identidad saludable. Gracias de nuevo y hasta la próxima.